Bien, vamos a empezar un nuevo tema. Hoy vamos a hablar de lo que es la insuficiencia cardíaca. Eh, bien, entonces empezaremos con insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? ¿Qué debemos entender como este cuadro clínico que es la insuficiencia cardíaca? No es nada más que el fracaso del corazón para bombear sangre suficiente para satisfacer las necesidades del organismo. Ustedes saben que cuando el corazón o el organismo esté en reposo, el corazón debe bombear alrededor de 5 litros por minuto para que todas las células de los tejidos reciban la cantidad suficiente de nutrientes y de oxígeno para cumplir con sus necesidades metabólicas básicas. Si estas células entran en actividad, tiene que aumentar el flujo sanguíneo y el corazón tiene que ser capaz, tiene que ser suficiente, ¿no?, de enviar la cantidad necesaria de nutrientes para esa actividad, ese metabolismo incrementado por un tejido. Ahora, si el corazón no es capaz de enviar la suficiente cantidad de sangre para que el organismo, las células del organismo reciban oxígeno y nutrientes, entonces entramos en lo que se llama la insuficiencia cardíaca. Ahora, eh, ¿cuándo se presenta la insuficiencia cardíaca? En diferentes circunstancias. Siempre que se reduzca la capacidad del corazón para bombear sangre, estamos hablando de una insuficiencia cardíaca. Puede haber una disminución de la contractilidad del miocardio como consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo coronario. Hemos visto ayer que cuando disminuye el flujo sanguíneo coronario, el corazón, el miocardio empieza a sufrir, células cardíacas empiezan a entrar en hipoxia y puede llegar incluso a una isquemia. Entonces, el corazón en esas condiciones no va a ser capaz de bombear la suficiente cantidad de sangre hacia el organismo. Pero también pueden haber una insuficiencia cardíaca y con frecuencia se presenta esta insuficiencia cardíaca cuando hay daño en las válvulas cardíacas, ya sea que estén dañadas la mitral y la aórtica en particular, puede haber una insuficiencia cardíaca severa. La presión externa también sobre el corazón. Si aumenta la presión intratorácica, hemos visto que si esta presión intratorácica, la presión intrapleural en especial, es de -4 milímetros de mercurio. Si aumenta la presión intratorácica a -2, ¿no? Hemos visto cómo la capacidad del corazón para cumplir con sus funciones de bombear sangre empieza a disminuir, porque aumenta la presión a nivel del corazón. Y esto hace que aumente también la resistencia al retorno venoso y el corazón se vuelve insuficiente. La deficiencia de vitamina B también puede causar una insuficiencia cardíaca, en especial de la vitamina B1. Las enfermedades del músculo cardíaco, una miocarditis, por ejemplo, o cualquier otra enfermedad o daño sobre el músculo cardíaco puede producir una insuficiencia cardíaca. Bien, ahora vean cuál es la dinámica de la insuficiencia cardíaca. Eh, Aquí esta gráfica nos muestra qué es lo que sucede cuando hay un daño en el corazón y se produce una insuficiencia cardíaca como consecuencia del daño al corazón. Pongamos que un infarto de miocardio por falta de
oxígeno por falta de nutrientes, por un trombo, por una contracción de la arteria coronaria, ha producido una insuficiencia cardíaca. Fíjense, aquí tenemos la curva del gasto cardíaco normal, ¿no? Tenemos que cuando en 0 milímetros de mercurio a nivel de la aurícula derecha, tenemos 5 litros por minuto de gasto cardíaco. Además tenemos la reserva cardíaca que es importante. Tenemos hasta 13 litros por minuto en caso de que haya una necesidad de aumentar la actividad física. Esta es la curva del gasto cardíaco normal. Entonces, ¿qué sucede si se produce un infarto de miocardio y el corazón entra en insuficiencia cardíaca? Fíjense cómo una insuficiencia cardíaca aguda, quiere decir que de un momento a otro, ¿no? Cae el gasto cardíaco al punto B. Esa es la curva del gasto cardíaco, ahora es esta. ¿Y qué podemos observar? Que ha aumentado la presión en la aurícula derecha a más 4 milímetros de mercurio. Ha bajado el gasto cardíaco hasta 2 litros por minuto. Esta cantidad de gasto cardíaco de 2 litros por minuto es incompatible prácticamente con la vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese instante? Hay una respuesta del sistema simpático. Recuerden que los vasoreceptores que están en la aorta, los vasoreceptores que están en la bifurcación de la carótida, van a percibir esta disminución del gasto cardíaco, va a bajar la presión arterial, desde luego, porque va a haber menos volumen de sangre. El corazón está bombeando apenas 2 litros de sangre por minuto. Disminuye el volumen, baja la presión, y estos vasoreceptores perciben la disminución de la presión y envían señales hacia el centro cardiocirculatorio. Desde ahí responde el centro cardiocirculatorio a través del sistema simpático con una vasoconstricción generalizada va a producir una contracción en todas las arteriolas y las arterias del organismo, pero también en las venas. Fíjense, aquí en este punto, en el punto B, hay un estancamiento de la sangre en las venas. La presión en la aurícula derecha es de más 4 milímetros de mercurio. La sangre no está volviendo adecuadamente a la aurícula. La aurícula, para que la sangre vuelva, tendría que estar en 0 milímetros de mercurio para que vuelva con facilidad. Más 4 milímetros de mercurio, la sangre tiene una resistencia, encuentra una resistencia para volver a la aurícula derecha. Entonces, aquí, en este punto, hay una respuesta del sistema simpático que eleva la presión hasta el punto C. Vuelve la presión hacia el punto C. Entonces, ya estamos con una presión en la aurícula derecha de más o menos más 5 milímetros de mercurio. Ha subido todavía la presión en la aurícula derecha. Sin embargo, fíjense, el gasto cardíaco se ha restituido parcialmente. Está en 4 litros por minuto. Este gasto cardíaco de 4 litros por minuto no es todavía suficiente. El organismo, el paciente está con disnea, está con hipoxia en general. ¿Ven? Entonces empiezan a aparecer incluso retención de líquidos a nivel del riñón. El riñón empieza a retener líquidos y empieza una fase hídrica de retención hídrica, ¿no? El, el, el riñón empieza a retener líquido. El paciente deja de orinar, desde luego, ¿no? Hay una disminución en la eliminación de orina y hay una retención de líquidos, y desde esta retención de líquidos favorece el aumento del volumen sanguíneo. ¿Bien? Primero hay una retención, aumenta el líquido extracelular, luego aumenta el líquido eh, plasmático, y gracias a eso
a esa retención hídrica, fíjense, la curva del gasto cardíaco vuelve hasta 5 litros por minuto. Sin embargo, fíjense que la presión en la aurícula derecha todavía se mantiene alta, ha aumentado más todavía. Entonces, en este punto, el corazón, si el daño no ha sido grande, si el daño no ha sido muy eh, eh, extenso a nivel del músculo cardíaco, puede empezar el corazón a recuperar. Y en el transcurso de algunas semanas puede volver el gasto cardíaco, mantenerse el gasto cardíaco en 5 litros por minuto, disminuir la presión en la aurícula derecha y además recuperar la reserva cardíaca, algo de la reserva cardíaca, porque fíjense, en el punto D no hay reserva cardíaca. Aquí en la curva normal podemos ver todo esto es reserva cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy echado, sentado y mi corazón está bombeando 5 litros por minuto, todas mis células están satisfechas, todas las células reciben la cantidad de nutrientes adecuados. Me levanto y empiezo a caminar, ¿eh? Hay capacidad de aumentar el gasto cardíaco. Luego subo gradas, corro, también aumenta el gasto cardíaco. Puedo tener un esfuerzo extenuante, incluso hasta llegar a 13 litros por minuto, ¿ven? Tengo esa reserva cardíaca. Este paciente, aunque tiene los 5 litros por minuto, no tiene reserva cardíaca. Este paciente tiene que mantener cama por mucho tiempo porque no puede moverse. Caminar ya le va a significar que empiece a sentir falta, agotamiento, disnea, falta de aire. Entonces, ven, porque todavía hay una presión alta en la aurícula derecha y no hay reserva cardíaca. Después de un tiempo, este paciente, y si además se le administra fármacos como la digital, este paciente puede recuperar, ¿no? El gasto cardíaco a 5 litros por minuto, disminuir algo de la presión en la aurícula derecha y también recuperar algo de la reserva cardíaca, a tal punto entonces que se podrá dibujar con el tiempo una curva de gasto cardíaco más o menos de este estilo, ¿no? Entonces, donde vamos a tener el gasto cardíaco en 5 litros por minuto, una presión cercana a 2, porque va a aumentar, la presión en la aurícula derecha va a quedar alta debido al daño en el corazón y algo de gasto cardíaco. Entonces este paciente podrá caminar, podrá movilizarse, podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas. Obviamente no va a poder subir gradas, no va a poder subir a correr, no va a poder hacer esfuerzos extenuantes porque el corazón ya no está en condición, ha sufrido este daño previo. Entonces, estos son los efectos agudos de la insuficiencia cardíaca moderada. Bien, ya les decía, entonces, cuando se produce la insuficiencia, los vasoreceptores, los quimiorreceptores, todos estos receptores que tenemos en en la aorta y en la carótida, pero en especial los vasoreceptores son los primeros en reaccionar y enviar las señales. La respuesta cardíaca viene inmediatamente, ¿no? Se produce vasoconstricción, tanto en las arteriolas como en las venas, aumenta el retorno venoso. Además, la respuesta simpática, recuerden, también afecta al corazón, aumenta la función de bomba del corazón, aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca. Todo eso hace que además aumente la presión media del llamado sistémico. Si aquí dibujamos la curva normal de retorno venoso, esta curva normal del retorno venoso es así. En el caso de cuando se presenta la insuficiencia cardíaca y
la respuesta vean cómo queda la curva en el primer momento, la curva de retorno venoso, así más o menos, ¿no? Eso, así está la curva de retorno venoso. Se ha acercado la presión en la aurícula derecha a la presión media de llenado sistémico. Y esto cuando esta distancia se acorta, ya sabemos, disminuye el gasto cardíaco. Entonces, con la respuesta simpática, la curva, la presión media de llenado sistémico llega a 14. Entonces, la curva de retorno venoso se va a dibujar así, ¿no? Esta va a ser la curva de retorno venoso. Entonces, va a haber una distancia, una gradiente de presión más o menos importante que va a permitir el retorno venoso, ¿no? Eso es con las respuestas simpáticas. Bien, ahora hay una fase crónica de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que aquí se manifiesta por la retención hídrica en los riñones, donde empieza la fase crónica en el momento en el que termina la función del sistema nervioso para restituir en parte el gasto cardíaco. Entonces ahí empiezan a funcionar o a entrar en acción los riñones. Los riñones empiezan a retener agua, disminuye la producción de orina y hay un aumento del líquido extracelular, hay un aumento del líquido plasmático. Este exceso de retención de líquidos puede provocar, por una parte, la estimulación del corazón, que el corazón vuelva a empezar a trabajar normalmente, pero también este exceso de retención de líquidos puede producir un edema pulmonar, la desoxigenación de la sangre y un edema extenso, que enseguida vamos a ver, puede llevar a una fase de insuficiencia cardíaca no compensada. Pero hasta aquí, hasta la retención de líquidos por los riñones, se está todavía en una fase de insuficiencia cardíaca compensada, ¿no? Una vez que el corazón retiene los líquidos, o perdón, el riñón retiene líquidos, aumenta el líquido extracelular, aumenta el volumen sanguíneo y el corazón responde adecuadamente, entonces, vean, se va a poder ir recuperando el corazón y también se va a ir manteniendo el gasto cardíaco y el corazón va a ir eh, 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 manteniendo su función de bomba y en un plazo de 5 a 7 semanas después del infarto de miocardio o de la insuficiencia cardíaca, del daño agudo, el corazón se va a poder recuperar, aunque como les decía hace un momento, no se va a recuperar totalmente. Va a mantenerse una presión alta en la aurícula derecha de 2, 3 milímetros de mercurio, que ya no es normal, y además va a perder una parte de la reserva cardíaca del corazón. Bien, entonces, vean nuevamente las curvas que se dibujan durante una insuficiencia cardíaca compensada, ¿no? Se produce la insuficiencia, la presión baja perdón, la presión en la aurícula derecha sube a 4 milímetros de mercurio, hay una disminución del gasto cardíaco a 2 litros por minuto, luego viene la respuesta del simpático, aumenta el gasto cardíaco a 4 litros por minuto, aumenta la presión media de llenado sistémico y la presión de la aurícula derecha aumenta también un poquitito. Luego viene hasta 5 milímetros de mercurio. Luego viene ya la retención hídrica por los riñones. Esto consigue restituir el volumen sanguíneo 5 litros por minuto si el corazón es capaz de mantener
de responder adecuadamente, está en condiciones estructurales y funcionales el corazón, entonces mantiene esta cantidad de 5 litros por minuto. Aunque el paciente no pueda realizar ejercicios, no pueda ni siquiera caminar, solamente el paciente puede mantenerse en cama durante unos días y luego ya viene esos grados variables de recuperación del corazón en el transcurso de las próximas semanas. Pero lo importante aquí, para hablar de insuficiencia cardíaca compensada, es que haya un éxito en la retención de líquidos por los riñones. El éxito significa que suba el gasto cardíaco a 5 litros por minuto. ¿Cómo se, desde el punto de vista clínico, por ejemplo, cómo se manifiesta esto? Aunque el paciente guarda reposo, está en cama, el paciente ya no tiene disnea, ya no tiene los síntomas de la insuficiencia cardíaca, no tiene edemas, y el paciente puede conversar, puede mantenerse lúcido, ¿no? Aunque guarda reposo. Si el paciente se levanta, puede entonces al caminar, al intentar hacer alguna actividad, puede aparecer síntomas como la disnea, por ejemplo, el cansancio. ¿Por qué? Porque no hay reserva cardíaca. Con el tiempo, si todo ha sido exitoso, el corazón se ha recuperado, entonces, vean, poquito a poco el corazón va a ir restableciendo su función de bomba y va a ir respondiendo a una exigencia cada vez mayor. Y como les decía, hay pacientes que pueden recuperar una buena parte de la reserva cardíaca. Pueden realizar muchas de sus actividades cotidianas, restituirse a su vida normal, aunque desde luego no van a poder ya realizar actividad física intensa, extenuante, porque hay una zona del corazón que ya no se ha recuperado totalmente, como hemos visto en la anterior clase. Bien, entonces esto es la insuficiencia cardíaca compensada. Ahora, ¿qué pasa si el corazón sufre un daño muy grande, un daño importante, y no puede recuperar su función de bomba? El gasto cardíaco no puede aumentar lo suficiente, a pesar, ¿ya?, de que el riñón empieza a retener líquidos y hay un aumento de líquido extracelular y hay un aumento de líquido vascular también. El corazón no puede responder a una cantidad de sangre que está llegando desde las venas hacia la aurícula derecha. No puede bombear esa cantidad de sangre que está llegando hacia la aurícula derecha. Esto va a producir un círculo vicioso, ¿no?, en el que el corazón recibe una cantidad de sangre desde las venas que están contraídas por una parte, el simpático está actuando, está contrayendo las venas y está regresando mayor cantidad de sangre hacia el corazón. Por otro lado, también hay una retención hídrica por los riñones y hay un aumento del líquido extracelular y del líquido vascular, pero esa cantidad de sangre que llega al corazón no puede ser bombeada desde el corazón. Normalmente ya sabemos que el corazón, cuando aumenta el retorno venoso, los propios mecanismos intrínsecos del corazón permiten que reciba mayor cantidad de sangre y luego se contraiga con fuerza para expulsar eso. Lo conocemos como el mecanismo de Frank-Starling. Además, el simpático también
interviene aumentando la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. Todos esos mecanismos están fracasando a nivel del corazón cuando hay una insuficiencia cardíaca descompensada por el daño que ha sufrido el corazón. El corazón no está pudiendo responder adecuadamente a todos estos estímulos y no bombea la suficiente cantidad de sangre hacia la circulación, hacia las arterias. Y fíjense qué es lo que sucede aquí. Esta insuficiente cantidad de sangre, un gasto cardíaco por debajo de 5 litros por minuto, se mantiene pese a todos los esfuerzos del simpático y del riñón por mantener el gasto cardíaco. ¿Ven? Con la respuesta del simpático llegamos al punto C, pero el riñón además empieza a retener agua y sodio, fíjense, y en una insuficiencia cardíaca compensada se logra llegar a D hacia y restituir el gasto cardíaco de 5 litros por minuto. En el caso de una insuficiencia cardíaca descompensada, aunque el riñón retiene líquidos, el corazón es incapaz de bombear la sangre que le llega y se mantiene en el punto C, porque el corazón está con algún daño mucho más severo y no le permite cumplir la función de bomba adecuadamente y bombear los 5 litros por minuto. Entonces, fíjense, vamos a pasar a esta curva. Solamente voy a hacer aquí un recuerdo de estos son 5 litros por minuto, la presión en la aurícula derecha 0 milímetros de mercurio, el gasto cardíaco normal debería estar aquí. Cuando sucede el infarto, cae el gasto cardíaco, aumenta la presión en la aurícula derecha y el gasto cardíaco disminuye a 2 litros por minuto. Viene la respuesta simpática que aumenta el gasto cardíaco hasta 4 litros por minuto, pero también aumenta la presión en la aurícula derecha. Ahora, desde este punto debería producirse la retención hídrica y que ayude a aumentar el gasto cardíaco y llegar a 5 litros por minuto y desde aquí ya la recuperación del corazón. Ahora fíjense, en este caso, en una insuficiencia cardíaca no compensada, ¿qué va a ocurrir? La presión en la aurícula derecha se va a mantener alta. El corazón no va a poder bombear 5 litros por minuto hacia la circulación. Y al haber una cantidad insuficiente de sangre en la circulación, los riñones perciben que hay poca sangre. La mácula, todas las células de los riñones perciben que hay una cantidad menor de sangre, hay una presión incluso sanguínea disminuida. Y entonces, ¿qué sucede a nivel del riñón? Se retiene más líquido, se sigue reteniendo líquido. Este líquido que retiene el riñón pasa al líquido intersticial. Luego pasa al líquido vascular, a las venas. Las venas aumentan más de presión y llega más sangre, digamos, envían sangre hacia el corazón. Pero el corazón no es incapaz de bombear esa sangre. Además, fíjense, la presión en la aurícula derecha es tan alta que la sangre que está llegando de las venas encuentra una resistencia en la aurícula derecha. No llega suficientemente hacia la aurícula derecha porque hay una presión alta en la aurícula derecha. Esto hace que aumente aún más la presión en las venas. La presión venosa empieza a aumentar y esto hace que aumente también la presión en los capilares.
y al aumentar la presión en los capilares empieza a haber retención de líquidos y salida de líquidos hacia el intersticio y se empieza a presentar de forma ya muy marcada el edema, ¿no? Edema. Ahora, el corazón sigue bombeando, fíjense, en el punto C, no ha podido el corazón llegar hasta 5 litros por minuto. Luego, los riñones siguen reteniendo líquido y haciendo que este líquido que se retiene pase al intersticio y del intersticio, en el intersticio se forme un mayor edema, porque la sangre que está yendo por las venas es incapaz de llegar hasta el corazón, porque la aurícula derecha ha aumentado más todavía de presión. ¿Sí? Aumenta más la presión en la aurícula derecha. Y el corazón no puede, a pesar de los esfuerzos del simpático, llegar a 5 litros por minuto. Y los riñones perciben que todavía no hay el gasto cardíaco suficiente. ¿Y qué hacen los riñones? Siguen reteniendo líquido con la idea de aumentar el volumen, o sea, con la intención de aumentar el volumen y que gracias al aumento del volumen del líquido extracelular aumente el volumen de la sangre y aumente el retorno venoso y aumente el gasto cardíaco. Pero todos los mecanismos del corazón para aumentar el gasto cardíaco están fracasando. Entonces, vean, poco a poco empieza a haber ya una manifestación más clara del fracaso. Aumenta más todavía la presión en la aurícula derecha. De hecho, la presión la presión media de llenado sistémico también debido al simpático ha ido aumentando, pero luego esta presión media de llenado sistémico ya no puede aumentar más y empieza a, 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 a disminuirse la gradiente de presión entre la presión en la aurícula derecha, que fíjense, aquí ya estamos llegando en E a una presión de la aurícula derecha de 11 milímetros de mercurio, cuando tiene que estar en 0 milímetros de mercurio. La presión en las venas ya es altísima y el gasto cardíaco aquí ya no puede ser sostenido ni siquiera en 4 litros por minuto, porque esta presión en la aurícula derecha es muy alta y la presión media de llenado sistémico tampoco aumenta más de lo que ya puede aumentar. Y finalmente, fíjense, ya el corazón claudica totalmente, aumenta más todavía la presión en la aurícula derecha y ya se casi llega a encontrarse con la presión media de llenado circulatorio y el gasto cardíaco vuelve a caer, ¿no? A 2 litros por minuto. Ya en este punto ya es una situación que anuncia que el organismo ha entrado en total las células y los tejidos del organismo en sufrimiento total por la falta de oxígeno, por la falta de nutrientes, y la muerte sobreviene en pocas horas, luego de que ocurre todo este proceso. Entonces, fíjense de qué manera el corazón insuficiente es incapaz de restituir el gasto cardíaco. Porque cuando un corazón todavía es suficiente y es capaz de compensar, ¿no? Con su funcionamiento el gasto cardíaco y llegar a 5 litros por minuto, desde ahí se producen una serie de procesos que van a hacer que el corazón se restablezca y también restablezca su función de bomba. En este caso, el corazón no puede restablecerse adecuadamente, no puede restablecer su función de bomba y vean cómo se empieza a complicar todo, ¿no? De hecho, este paciente está con disnea, está con edema, con hipoxia,
con incluso dificultad para poder concentrarse, con mareos, porque tiene un gasto cardíaco muy bajo, ¿no? Bien. Entonces, esa es la característica de la insuficiencia cardíaca descompensada. Ahora, ¿cómo se hace el tratamiento de la descompensación? Bueno, esto lo van a ver mejor en farmacología para tratar una insuficiencia cardíaca descompensada. Se usan cardiotónicos como la digital y estos fármacos aumentan la fuerza de contracción del corazón. Además, se administran también diuréticos que aumentan la excreción renal. Fíjense, ya no necesitamos que el riñón retenga agua y sodio, más bien lo que queremos es que elimine la mayor cantidad de agua y sodio. Además, hay que disminuir la ingesta de sal y de agua. El paciente tiene que no consumir alimentos salados y poca agua hasta que se restituya nuevamente el gasto cardíaco y desaparezcan los síntomas de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Vamos a ver dónde está. Una cosa importante es que durante la insuficiencia cardíaca derecha se va a producir un edema periférico. ¿Por qué? Porque la aurícula derecha aumenta su presión y el ventrículo derecho es el incapaz de bombear la sangre hacia los pulmones. Desde luego, desde los pulmones volver sangre adecuada a la aurícula derecha, o cantidad de sangre adecuada a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, e igual hay una insuficiencia cardíaca, ¿no? Igual el gasto cardíaco ha disminuido. Pero cuando el problema está en el corazón derecho, y aumenta la presión en la aurícula derecha, el retorno venoso desde las venas cavas y desde las venas periféricas es el que el que disminuye. Y al disminuir este retorno venoso, aumenta la presión en las venas, aumenta la presión en los capilares sistémicos, y entonces hay un edema periférico, hay una pérdida de líquido hacia los tejidos, ¿no? Eh, Bien, ahora, ¿qué ocurre cuando el problema es en el corazón izquierdo? ¿Dónde estamos? Bueno, por acá. Esto. ¿Qué ocurre cuando la insuficiencia cardíaca es en el corazón izquierdo, es decir, en el ventrículo izquierdo, es el dañado? Aquí el problema es mucho más grave. ¿Por qué? Porque, si ustedes recuerdan, el ventrículo y la aurícula izquierda reciben sangre directamente desde los pulmones. Si aumenta si el ventrículo izquierdo es incapaz de bombear toda la sangre que está recibiendo, va a aumentar la presión en la aurícula izquierda, ya no en la aurícula derecha, como hemos estado viendo, sino en la aurícula izquierda. Y si aumenta la presión en la aurícula izquierda, va a aumentar la resistencia al retorno venoso desde los pulmones. Las venas pulmonares van a aumentar su presión. Y si aumenta la presión en la vena pulmonar, va a aumentar la presión en el capilar pulmonar. Y aquí el edema se va a producir en el pulmón. No se va a desarrollar edema periférico, sino un edema pulmonar. ¿Y qué sucede en el edema pulmonar? Desde los capilares pulmonares empieza a salir líquido hacia el alveolo y los alveolos se llenan de líquido. Esta es una situación grave porque pone en riesgo la vida del paciente en pocas horas. Todo ese proceso que hemos visto se va a dar, pero en muy pocas horas, porque si vean un edema sistémico, todavía
se desarrolla en 2, 3, 5 días. Todo ese proceso de insuficiencia cardíaca sistémica puede llevar a la muerte al paciente en 4 o 5 días. Hay tiempo para hacer un tratamiento. Cuando se presenta el edema pulmonar, suele ser un proceso tan rápido que a veces no da tiempo para hacer un tratamiento. El paciente muere antes de que se le pueda tratar debido al edema pulmonar. El pulmón se llena de agua, se llena de líquido extracelular que proviene desde el capilar pulmonar. Eh, Vean, cuando va a fracasar un corazón sano, la presión en la aorta disminuye y aumenta la presión en la aurícula derecha. ¿Sí? Eh, y cuando el gasto cardíaco se acerca a cero, ambas presiones se igualan en 13 milímetros de mercurio. La presión en los capilares baja a 13 milímetros de mercurio. Ahora, estos 13 milímetros de mercurio en el capilar pulmonar es una presión alta. Normalmente en el capilar pulmonar es una presión de 7 milímetros de mercurio. Esta es una presión baja y esta presión garantiza que no haya salida de líquido desde el capilar pulmonar hacia el alveolo. El capilar pulmonar y el alveolo no intercambian líquidos como el capilar sistémico con el líquido intersticial. El capilar pulmonar con el alveolo intercambian dióxido de carbono y oxígeno. El alveolo es una cámara aérea, no es como el intersticio que está inundado por el líquido extracelular. El alveolo es una cámara aérea y desde el capilar solamente le llega el dióxido de carbono y desde el alveolo al capilar el oxígeno, gases. Entonces, fíjense, cuando esta presión es alta en el alveolo, va a empezar a pasar líquido hacia el alveolo. Bien. Y ahí está esta presencia de edema periférico cuando hay un problema en el corazón derecho, ¿no? Cuando hay una insuficiencia cardíaca ventricular derecha, la presión va a aumentar en la aurícula derecha y va a impedir que va a ser una resistencia al retorno venoso. Este retorno venoso va a producir más bien entonces un aumento de la presión en el capilar sistémico y al haber un desequilibrio de las fuerzas de Starling en el capilar sistémico va a haber una salida de líquido hacia el intersticio y por eso se produce un edema periférico cuando la insuficiencia cardíaca es derecha. Bien, aquí les muestro de lo que hablábamos de la reserva cardíaca, ¿no? Un adulto sano, normal, hay una reserva cardíaca de 300 o 400%. Esta reserva cardíaca la podemos observar en la curva de gasto cardíaco, como les he estado mostrando, que puede llegar hasta 13 litros por minuto en una exigencia de actividad física aumentada. En cambio, en la insuficiencia cardíaca no hay reserva cardíaca. Como ustedes han visto, la curva de gasto cardíaco se aplana totalmente, ¿no? De la insuficiencia cardíaca, donde estamos aquí. ¿Ese? Las curvas de gasto cardíaco están aplanadas. En cambio, en la curva normal, todo esto representa la reserva cardíaca. Quiere decir que podemos correr, trotar, subir gradas, hacer un ejercicio extenuante y nuestro corazón es capaz de bombear sangre para las necesidades de las células. Aquí, fíjense, los pacientes no tienen, en el caso del punto B y C, ni siquiera para satisfacer las necesidades mínimas de las células en reposo. En D, cuando ya se ha compensado, digamos, ya se ha recuperado el gasto cardíaco de 5 litros, el paciente ya puede en reposo estar tranquilo.
Ya todas las células del organismo están recibiendo su cantidad mínima de oxígeno y de nutrientes, la cantidad mínima de flujo sanguíneo para las actividades metabólicas. Lo que no tiene este paciente es reserva. Este paciente si camina, como les decía hace un momento, o peor todavía, si quiere subir gradas o correr, no va a poder hacerlo porque no tiene la reserva cardíaca suficiente para hacerlo, porque el corazón está dañado. Con el tiempo, este corazón se va a recuperar, ¿no? Y va a disminuir también la presión en la aurícula derecha, va a recuperar su función de bomba, va a empezar a contraerse con más fuerza y va también a generar una reserva cardíaca. Bien. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de reserva cardíaca baja en los pacientes? ¿No? Generalmente se utiliza una prueba de esfuerzo. Esta, este aparato con una cinta sin fin que ayuda a medir el gasto cardíaco. En estas pruebas de esfuerzo, el paciente está conectado a un electrocardiograma y podemos observar hasta qué punto el paciente es capaz de realizar una actividad física sin que presente síntomas y signos de descompensación. También se puede hacer una prueba muy sencilla, si no se tiene una prueba de gasto, una prueba de esfuerzo, un equipo para prueba de esfuerzo, se le pide al paciente que suba y baje escaleras, ¿no? Si puede subir y bajar una escalera caminando, tiene un gasto cardíaco relativamente, digamos, bueno, si puedo subir 2 o 3 escaleras o 3 veces y subir y bajar las escaleras, entonces tiene un mejor gasto cardíaco. Entonces, se puede tener este tipo de criterios, ¿no? Para determinar si tiene o no una reserva cardíaca el paciente. Si el paciente no puede subir ni 2 gradas, entonces la reserva cardíaca es casi cero, ¿no? ¿Qué vamos a observar entonces cuando no hay reserva cardíaca? Disnea, cansancio, aumento excesivo de la frecuencia cardíaca, un cansancio de que el paciente ya no puede, dolor incluso muscular, porque se produce isquemia muscular, no solamente hay un cansancio, sino que el paciente siente que le duelen las piernas si está caminando, es por la falta de flujo sanguíneo. Eh, eh, este es entonces el efecto del ataque agudo, ¿no? Hemos visto si hay del gasto cardíaco normal, de la curva de gasto cardíaco normal, se produce la isquemia, baja a B, aumenta la presión en la aurícula derecha, disminuye el gasto cardíaco, además se mantiene la presión media de llenado sistémico en 7, hay una disminución de la gradiente de presión. Aquí viene la respuesta del simpático, aumenta la presión media de llenado sistémico, aumenta el retorno venoso, aumenta también el gasto cardíaco a C, pero está por debajo de lo normal, a 4 litros por minuto. Viene la retención hídrica por los riñones, el simpático continúa actuando, aumenta la presión media de llenado sistémico hasta 12 o hasta 14, ¿vean? Aumenta el retorno venoso hasta D, ¿vean? 5 litros por minuto y también aumenta el gasto cardíaco. Sabemos que si aumenta el gasto cardíaco va a aumentar, o si aumenta el retorno venoso va a aumentar el gasto cardíaco. Y aquí, en este punto, ya hay una compensación. Ya está la insuficiencia cardíaca compensada. Y a partir de aquí ya se pueden esperar grados de recuperación del corazón. Quiere decir que este corazón
el daño que ha sufrido este corazón no es tan grave y que puede todavía cumplir con su función de bomba, ¿no? Ahora vean, ¿qué es lo que ocurre en la insuficiencia cardíaca descompensada? ¿No? Como va cayendo, primero se produce la insuficiencia cardíaca, luego el, el simpático aumenta el gasto cardíaco hasta 4 litros por minuto, hay una retención hídrica por los riñones, sin embargo, el corazón no es capaz de poder bombear los 5 litros por minuto y empiezan a aparecer edemas, empieza a aparecer más disnea, la hepático sigue actuando, aumenta la presión media también de llenado sistémico, sin embargo, a pesar de actuando, pero el corazón no puede bombear los 5 litros por minuto y así va. ¿Y qué es lo que sucede? Debido a todos estos cambios y a todas estas acciones que van ocurriendo, la retención hídrica, la acción del simpático, etcétera, lo único que hace es aumentar más todavía la presión en la aurícula derecha. Aumenta más la resistencia al retorno venoso y hasta que finalmente el corazón claudica ya y finalmente se produce la insuficiencia cardíaca descompensada y la muerte del paciente. Ahora, ven, lo que puede hacer un cardiotónico como la digital cuando es administrado oportunamente, ¿ven? Aquí tenemos las dos curvas para comparar. Fíjense, este es cuando hay una insuficiencia cardíaca y una falla del corazón y se produce la muerte, ¿no? La curva esta que ya es esta misma de aquí. Pero ¿qué sucede si en el punto E, el día E, ¿ven? Aquí todavía administramos digital, un cardiotónico potente? Inmediatamente el gasto cardíaco sube al punto G, aquí, ¿sí? El gasto cardíaco sube a 5 litros por minuto, incluso un poco más, por la acción de la digital que activa al corazón, lo obliga al corazón a contraerse con fuerza. Y si el corazón se contrae con fuerza, logra eyectar la cantidad suficiente de sangre hacia la aorta. Se vuelve incluso por encima de eso, aunque la presión en la aurícula derecha está alta. Luego de unos cuantos días, esto es el primer día después de la administración de la digital, y después de unos cuantos días, fíjense, la presión en la aurícula derecha va a disminuir de aquí, de 12 que estaba, 11 que estaba, va a disminuir hasta aproximadamente 4 milímetros de mercurio y el gasto cardíaco se va a mantener en 5 litros por minuto. También la presión media de llenado sistémico y el simpático ya no va a estar actuando tan intensamente, la presión media de llenado sistémico va a empezar a disminuir, pero va a mantener un gradiente de presión adecuado con la presión en la aurícula derecha. Sabemos que este gradiente de presión es esencial para que se produzca el retorno venoso. Entonces, como a partir de aquí ya se mantiene al paciente digitalizado y el corazón empieza a tener diferentes grados de recuperación y en semanas o meses este corazón puede empezar ya a funcionar incluso sin el cardiotónico. Además, lo ideal es que funcione ya sin el cardiotónico, ¿no? Bien, hasta aquí este tema de insuficiencia cardíaca. Bien, no sé si hay alguna consulta.
Si no hay ninguna consulta, aquí quedamos hoy. Nos vemos la próxima clase. Eh, eh, esta semana empieza la vacación. Nos vemos entonces después de la vacación. Yo quisiera ahora determinar la fecha del segundo parcial para que tengan el tiempo suficiente para estudiar. Eh, Nos falta un tema de circulatorio y luego renal. Eh, yo creo que estaríamos en condiciones de dar el primer parcial, el segundo parcial el día viernes 2 de septiembre, mejor el viernes 9 de septiembre. ¿Están de acuerdo? Terminando, ¿ya? El día viernes 9 de septiembre, el segundo parcial, que va a ser corazón, circulatorio y renal. Los tres temas. Renal son pocos temas y vamos a acabar en 2 semanas. Bien, entonces hasta aquí hoy. Gracias por su participación y nos vemos la próxima clase. Que tengan buenos días y que pasen un buen descanso pedagógico. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego.